Hola a todos, voy a hablar sobre políticas y programas de atención a la primera infancia, una visión al mundo de nuestra niñez. Mi nombre es Neira Parada Contreras, mi tutora es Shirley Lizeth Maea, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. Es importante tener en cuenta las políticas y programas de la atención a la primera infancia. Estas competencias se desarrollan en menores de 5 años, con base a los aprendizajes posteriores a una mejora en su calidad de vida. Es importante que como docente nos apoyemos en las actividades como el juego, el arte, la expresión, donde los niños y niñas puedan tener evidencia de sus capacidades. Para ello es indispensable los proyectos pedagógicos. Por otro lado, es importante que en los jardines infantiles o en la escuela no es el único ámbito donde los niños aprenden ni los maestros son la única instancia educadora. Es necesario recuperar que los niños y niñas, la familia, las instituciones sociales y otros ámbitos para convertirlos en espacios que posibiliten su desarrollo y su aprendizaje. Además, se promuevan los derechos de equidad e inclusión social desde los primeros años de vida, especialmente los más vulnerables. La atención integral mediante modalidades donde involucre la familia, las comunidades y las instituciones especializadas en la materia. Es muy importante tener en cuenta que el juego forma parte fundamental en esta etapa de los niños y niñas, ya que tiene por influencia directa la constitución subjetiva del niño, por lo que se tiene que, en el momento de crianza, es necesario impulsar y propiciar el juego en ello. Por último, esta inclusión que significa entonces atender a la calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas de estas poblaciones, es decir, con niños con discapacidad. Es importante que como docentes y por parte del MEN nos brinden diferentes estrategias y estemos equipados en las plantas físicas cómo desarrollar diferentes estrategias para que estos niños tengan una educación como es debido. ¿Qué es la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y niñas en personas menores de 18 años. Además, establece en forma internacional que los Estados partes deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien en una serie de medidas especiales de protección, asistencia, tengan acceso a servicios como la educación, la atención de salud y puedan desarrollarse plenamente. Además, las convenciones de los derechos del niño prima el amor, especialmente el de su familia y en el entorno en que se desenvuelve. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de los derechos del niño? Al haber aceptado y cumplido las normas de convención de los gobiernos, están obligados a armonizar las leyes políticas y prácticas de las normas de convención, es decir, para los niños y niñas y abstener a todo cualquier tipo de medida de disfrute de estos derechos. Los gobiernos están obligados a presentar informes periódicos ante un comité de expertos sobre los procesos alcanzados por el cumplimiento de todos sus derechos. ¿Cuáles son los principios generales para la realización de los derechos del niño? Hay 4 principios fundamentales. El primero es no a la discriminación. El segundo es el interés superior del niño. El tercero es los niños tienen derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Y el cuarto, a la participación infantil. Es decir, los niños tienen derecho a ser escuchados y a su libre opinión. ¿Cuáles son los objetivos del milenio? Hay 8 objetivos. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza prima universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación para el mundo y para el desarrollo.
¿Qué son y cuáles son los beneficios de atención a la educación de la primera infancia para el desarrollo? El desarrollo de un niño o una niña durante la primera infancia depende esencialmente de los estímulos que le den y de las condiciones en las que él se desenvuelve. Esta etapa está comprendida entre los 0 y los 5 años de edad. Es necesario que los niños crezcan de manera armónica, teniendo en cuenta componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en sus diversos contextos, tanto familiar, comunitario e institucional, de tal manera donde ellos crezcan de manera estimulada dentro de la familia. Porque es importante que se implementen políticas y programas internacionales sobre la educación inicial y la primera infancia. Es importante implementar estos programas como los asistenciales y educativos, donde se entienda y se potencialice el desarrollo infantil. Para ello, la educación y el cuidado en los primeros años de vida, y además señala la importancia de una educación precoz y resalta la labor de la familia y la mujer en dicho propósito. Y en este sistema político educativo de la primera infancia se encuentra la inclusión. Situación o noticia internacional relacionada con el incumplimiento de los derechos de los niños y por qué se les vulneran los derechos. En el municipio de Córdoba, departamento de Montería, considero que se le están vulnerando los derechos a estos niños porque se evidencian altos índices de pobreza en la población. Además, estos infantes sienten vulneración porque no tienen alimentación, vivienda digna, recreación y servicios médicos adecuados, seguridad social. Además, se les vulnera el derecho a recibir un buen trato. Con esto se hace referencia a situaciones de convivencia que hay en sus casas, en algunos sitios donde los adultos de manera irracional y el poder se descalifica. Por otra parte, también se evidencia el maltrato, la violencia intrafamiliar, la explotación y el abuso sexual, como se puede evidenciar en esta imagen. La presencia de limitaciones especiales, el trabajo infantil, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la vulneración de derechos del niño y de adolescentes en los grupos armados. Para esto es muy importante que en el país se tenga en cuenta todas estas situaciones y actúen para que no sigan violando los derechos de nuestros niños y puedan tener una vida adecuada, equipada en todo para hacerlo. La bibliografía. Muchas gracias por su atención.